Bienvenidos a la microformación de la Fundación SEDISA. Vamos a hablar de las listas de espera. Yo soy Ana Chacón, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente trabajo como jefe de servicio de admisión y documentación clínica en el Hospital Clínico San Carlos. Cuando nos enfrentamos al tema de las listas de espera, lo primero que tenemos que plantearnos es qué son las listas de espera. Las listas de espera son realmente una cola ordenada de pacientes que esperan. Estas colas se producen cuando las necesidades de la población son superiores a las capacidades que tiene el sistema de darles una respuesta. Las listas de espera en el sistema sanitario son un epifenómeno. Ocurren en todos los sistemas públicos y privados, en diferentes hospitales, diferentes comunidades autónomas y diferentes países. El origen es multifactorial, hay que abordarlo como un fenómeno complejo. La variable fundamental que tenemos que tratar cuando hablamos de listas de espera es la variable tiempo. No es tan importante el número de pacientes, sino cuánto tiempo tienen que esperar estos pacientes para ser atendidos. Existen diferentes tipos de lista de espera. Tenemos lista de espera de consultas, lista de espera de pruebas diagnósticas, lista de espera quirúrgica y lista de espera, por ejemplo, de trasplantes, aunque esta última no la vamos a abordar en la charla de hoy. Hay que diferenciar lo que es una lista de espera con lo que es la espera real de los pacientes. La espera real de los pacientes comienza cuando un paciente tiene un problema de salud y necesita ser atendido. En ese momento, en nuestro sistema sanitario público, el paciente lo primero que solicita es la atención por su médico de atención primaria. Muchas veces solicita la cita y tiene que esperar hasta que sea recibido por el médico de atención primaria, y ahí es la primera espera en el sistema. El médico de atención primaria valora al paciente y puede decidir que este paciente requiere la valoración por un especialista hospitalario. Para acceder a la primera consulta de atención hospitalaria, el paciente tendrá que esperar. Una vez que es atendido por el especialista hospitalario, muchas veces se le solicitan pruebas diagnósticas para las cuales también tendrá que esperar. Y con los resultados de estas pruebas diagnósticas, el paciente acude de nuevo a la consulta de revisión del médico que le ha atendido inicialmente en el hospital. Consulta sucesiva o consulta de resultados, para la cual también tiene que esperar. En la consulta de resultados, el profesional puede decidir que el paciente puede beneficiarse de una intervención quirúrgica. En ese caso, entraría a formar parte de otra lista de espera, que sería la lista de espera quirúrgica, en la que tendrá que estar tiempo hasta que se realice esa intervención quirúrgica y quizás se resuelva su problema. Por lo tanto, para el paciente, la espera comienza desde que apareció el problema de salud hasta que se ve resuelto. Y como vemos, nosotros hemos incluido al paciente en múltiples listas de espera. Pero estas listas de espera no son secuenciales, como vemos en este diagrama. Estas listas de espera son listas de espera que muchas veces son paralelas. Así vemos cómo el paciente tiene que esperar un tiempo, pero realmente esas listas de espera en las que está compiten por el tiempo del profesional de atención hospitalaria, porque ese tiempo del profesional es un tiempo limitado y tiene que dedicarlo en ocasiones a las consultas, ya sea para atender a pacientes nuevos que vienen de atención primaria o para consultas de resultados o consultas sucesivas. Tiene que dedicar tiempo a la planta de hospitalización, tiene que dedicar tiempo a los quirófanos si es un especialista quirúrgico e incluso en ocasiones tiene que realizar pruebas diagnósticas. Por lo tanto, las listas de espera en atención especializada en el hospital no son listas de espera secuenciales como la espera que sufre el paciente. Muchas veces son colas paralelas que compiten entre sí. Tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes que están en una lista de espera son iguales. Existen pacientes diferentes y esa diferencia puede determinar una priorización para acceder al recurso, es decir, para ser valorado o para ser intervenido. ¿Qué debemos priorizar? ¿Cómo debemos gestionar esta atención? Por un lado, debemos tener en cuenta la gravedad de la patología de los pacientes, es decir, el sufrimiento que tienen los pacientes y el riesgo de muerte. Tenemos que tener en cuenta la urgencia en la valoración o tratamiento de los pacientes, el riesgo que tiene ese paciente si no actuamos pronto. Es importante valorar qué sucede si el paciente permanece en lista de espera, si su evolución puede empeorar, si puede tener deterioros o complicaciones asociadas. Y además, fundamental, tener en cuenta los beneficios esperados. No es lo mismo incluir a un paciente en una lista de espera quirúrgica en la que el beneficio esperado es muy elevado y que se soluciona el problema completamente, que incluir pacientes en lista de espera para procesos cuyo resultado no hay evidencia que mejore la salud del paciente.
Podemos simular lo que son las listas de espera a sistemas de operaciones. En el diagrama vemos un tubo, es un tubo de operaciones. A mí me gusta diagramar la lista de espera como si fuera un sistema de operaciones en el que hay unas entradas y unas salidas. Por poner un ejemplo, la lista de espera quirúrgica. Tenemos diferentes pacientes que acuden a la consulta del hospital a un especialista quirúrgico. El especialista quirúrgico puede considerar que estos pacientes necesitan ser intervenidos. En ese momento en el que realizan la indicación quirúrgica, entrarían en este tubo de operaciones. Como hemos dicho, estos pacientes no son iguales. El especialista quirúrgico diferencia pacientes oncológicos, pacientes preferentes y pacientes normales, cuya prioridad es diferente. Y tenemos garantías de tiempo para operarles diferentes. Un paciente oncológico debemos intervenirle, según el Sistema Nacional de Salud, en 30 días, un preferente en 90 días y los pacientes de prioridad normal 180 días. Es verdad que no son todos iguales, ni siquiera los de prioridad normal, y deberíamos evaluar otro tipo de priorizaciones que nos permitirían diferenciar qué pacientes se beneficiarían de ser intervenidos en un plazo menor. Bien, tenemos un tubo de operaciones, pacientes en los que están esperando y pacientes en diferentes situaciones. Estas listas de espera también son diferentes por especialidades y también las podemos desagregar por procesos quirúrgicos. Bien. Durante el tiempo que el paciente está esperando en esta lista de espera, se realizan diferentes actividades. En el caso de la lista de espera quirúrgica, al paciente se realiza un preoperatorio, se le realiza una preanestesia, se le programa en el quirófano, es decir, se realizan una serie de actividades por una serie de procesadores que aportan valor, que aportan teóricamente un incremento en la salud de estos pacientes. Finalmente, estos pacientes, una vez que se operan, salen del tubo de operaciones. Esas serían las salidas de nuestro tubo de operaciones. Y estos pacientes, una vez intervenidos, saldrían, pero tenemos que tener en cuenta que hay otras puertas paralelas. Hay pacientes que salen de la lista de espera sin ser intervenidos, bien porque se han curado antes, bien porque optan por irse a la medicina privada, bien porque la lesión se ha curado después de esperar tanto tiempo en la lista. Es muy importante diferenciar cuando hablamos de tiempos, que hemos dicho que es la variable fundamental de las listas de espera, cuando metemos un paciente en el tubo de operaciones y cuando sale, porque la única forma que podemos compararnos unos con otros es que estos tiempos de entrada y estos tiempos de salida sean homogéneos. Es decir, si yo me quiero comparar con otros hospitales, con otros servicios, con otras comunidades o con otros países, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos midiendo. No es lo mismo incluir un paciente en la lista de espera quirúrgica cuando hago la indicación quirúrgica al paciente en la consulta del especialista quirúrgico que cuando tiene la anestesia o bien cuando tengo una fecha de quirófano, ¿vale? Si no utilizamos los mismos criterios de inclusión, difícilmente podremos medirnos. E igualmente pasa con las salidas y con el cómputo de aquellos tiempos en los que el paciente no puede operarse. Bien. Para homogeneizar la gestión de las listas de espera, el Sistema Nacional de Salud estableció el Sistema de Información de Listas de Espera regulado por el Real Decreto 2003 y 2011. El objetivo de este Real Decreto era analizar el funcionamiento de las listas de espera, dar uniformidad a los indicadores y además tener una cierta transparencia de lo que estaba ocurriendo en las diferentes comunidades. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de información del Sistema Nacional de Salud es un sistema limitado. Primero, porque no dispone de información completa de todas las comunidades autónomas. Por otro lado, a veces las comunidades dan de forma irregular los datos. Y por último, los datos que aportan no nos permiten la gestión, lo que también nos hace plantear, ¿estamos midiendo todos lo mismo? Los indicadores que se registran en el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud son, por ejemplo, el número de pacientes, la tasa de pacientes que están pendientes de una lista de espera por 1.000 habitantes, los tiempos medios de espera, el porcentaje de pacientes que llevan esperando más de 6 meses. Esto lo desagregamos en consultas y en lista de espera quirúrgica. Además, el Sistema Nacional de Salud nos da datos por especialidad, nos da datos por procedimiento y podemos compararnos con las limitaciones que acabo de exponer. Si queremos abordar la problemática de las listas de espera, tenemos que abordar la problemática de la oferta y la problemática de la demanda. Realmente las listas de espera es un desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda. Si queremos mejorar la oferta, incrementar la oferta para disminuir las listas de espera, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, podríamos aumentar los recursos, bien más hospitales, más quirófanos, más recursos humanos, más equipos, bien incrementar la actividad. Podríamos pagar peonadas, facilitar equipos itinerantes que operen en un centro y luego operen en otro,
establecer planes de choque, facilitar derivaciones a centros públicos, a otros centros públicos con menos lista de espera, a centros concertados o centros privados, establecer mejoras organizativas que consisten en disminuir las esperas medias, las estancias medias, los rendimientos de quirófano, mejorarlos, disminuir las suspensiones de quirófano, incluso mejorar la gestión de pacientes, trabajando con la atención primaria y disminuyendo las consultas sucesivas. Pero también podemos actuar sobre la demanda. Podemos limitar la demanda. Diferentes estrategias existen para limitar la demanda, por ejemplo, estrategias como puede ser el copago, exclusión de determinadas prestaciones de las listas de espera, requerir a los facultativos una autorización previa para incluir al paciente en una lista. También podríamos establecer protocolos que nos permitan homogeneizar los criterios, disminuir la variabilidad de la prescripción y establecer carteras comunes de servicios. Es importante también, a la hora de valorar e intervenir sobre la demanda, trabajar con los pacientes, ajustar las expectativas, valorar decisiones compartidas con ellos, explicarles realmente cuál es el beneficio de la intervención quirúrgica, por ejemplo, que se le va a realizar. También es importante incrementar la capacidad resolutiva de atención primaria si queremos abordar las listas de espera en las primeras consultas en el hospital o incluso incrementar la provisión privada. ¿Y cuál es el futuro de las listas de espera? El futuro ahora mismo es un futuro que de momento podría ser oscuro. Podría ser oscuro porque tenemos una demanda creciente y una oferta limitada. Una demanda creciente porque existen factores epidemiológicos como puede ser el envejecimiento de la población. Cada vez hay más enfermedades crónicas. Tenemos avances en tecnologías sanitarias que nos permiten detectar precozmente procesos que podemos intervenir y que incrementan nuestras listas de espera, mejorando los resultados posteriormente en la salud. Y además, la sanidad ahora mismo es concebida como un bien de consumo por la sociedad y esto genera una mayor demanda. Respecto a la oferta, sabemos que tenemos una oferta limitada, tenemos problemas estructurales, tenemos cada vez menos médicos, menos profesionales, existe una superespecialización que dificulta la gestión de las listas de espera, existe variabilidad clínica no explicada, bolsas de ineficiencia en el sistema, dificultades para gestionar los recursos humanos del sistema sanitario público. Existe una dimensión política que no podemos negar de las listas de espera y a veces intereses profesionales y de intereses del sector privado que pueden influir en la gestión de las listas. Este es un gráfico que pretende mostrar cuál es el futuro. Tenemos cada vez más pacientes, cada vez más patologías crónicas y un sistema sanitario que cada vez acoge a un mayor volumen. ¿Y cuántas altas damos? ¿Cuántos pacientes que llegan al hospital finalmente les damos el alta? Vamos absorbiendo y el sistema, tal y como lo tenemos planteado, como no hagamos algo diferente, tendería al colapso. ¿Qué podemos hacer ante las listas de espera? Bueno, podemos hacer cosas. Tenemos que mantener una actitud activa ante las listas de espera, pero siendo conscientes de la complejidad del manejo de las mismas. Debemos ser capaces de identificar intervenciones de escaso valor y esas intervenciones excluirlas. No es necesario incluir en listas de espera quirúrgica a pacientes que se ha visto que la evidencia de la intervención es limitada. Debemos crear protocolos clínicos, unificar criterios, disminuir la variabilidad, que es muy importante cuando hacemos análisis de lista de espera entre diferentes centros, comunidades y países. Debemos seguir trabajando en mejoras organizativas. Es muy importante implicar a los jefes de servicio. Debemos seguir investigando listas de espera y poder acceder a los datos de lista de espera de hospitales, comunidades, de una forma mucho más detallada que el sistema de información que tiene el Ministerio, para saber qué es lo que pasa y cómo podemos mejorar. Pero sobre todo debemos plantear que tenemos que innovar. Y como dice Einstein, o como decía Einstein, no podemos pretender cambiar las cosas si hacemos siempre lo mismo. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.